de hoy. Ruach. Que se puede leer de dos maneras. Con la J al final o con una CH, de cualquiera de las dos maneras. Un Ruach o un Ruach. ¿Cómo nos queda? El Ruach de Elohim. Suena bonito. Sin embargo, bueno, suena raro, dice, ¿no es cierto? Suena bonito, suena raro. ¿Cómo le suena? El Ruach de Elohim. Dígame, ¿cómo le suena? Porque eso es desde el hebreo. El Ruach de Elohim, ¿a usted cómo le suena? Usted dirá, prefiero quedarme con Espíritu de Dios. Déjeme Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Como que menos confuso para mí, pero si ya vamos a hablar del Ruach de Elohim, pues todavía más complicado. Si hasta el momento ha sido complicado entender la personalidad del Espíritu Santo con ese nombre que tiene, pues si utilizamos el término Ruach de Elohim, pues todavía más complicado. Pero mire, a través de ese sermón, usted se va a dar cuenta que es más sencillo de lo que uno se imagina. ¿Por qué? Esta palabra, Ruach, necesito borrar aquí, las pronunciaciones ya las conoce, aunque se las vuelvo a colocar aquí al frente. Este Ruach, usted lo puede leer con la J al final o la puede leer con una CH. El Ruach o el Ruach, ¿de quién? De Elohim. ¿Dónde está el problema? Si es que hay un problema, no, sí creo que haya un problema. El Señor Jesucristo dijo claramente que nosotros teníamos que escudriñar las escrituras, ¿se acuerda? Escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es no conformarse solamente con lo que usted lee ahí a simple vista, sino que hay que profundizar ese conocimiento, hay que ir al fondo. Pero entonces uno lee que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ya pasa al versículo 3. Eso no es escudriñar, eso es una simple lectura y una ordinaria lectura, porque ni siquiera hacemos a veces comprensión de lectura. Entonces hay que ir leyendo, pero hay que ir escudriñando como lo ordenó el Señor Jesucristo. Cuando llegamos nosotros al término Espíritu de Dios y entendemos que la palabra hebrea que se utiliza ahí suena como un Ruach, ¿cierto? El Ruach de Elohim. Al mismo tiempo debemos entender que un término en el hebreo como un término en el griego puede estar significando un montón de cosas. Eso ya lo hemos visto nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo, dígalo, bien, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, muy bien. Recuerda el término salvación. El término salvación de Romanos 1:16 es en griego el término sozo. Y cuando estamos estudiando ese término decimos que es inclusivo. O sea, que incluye un montón de definiciones. Porque salvación incluye liberación, pero también salvación incluye sanidad, muy bien. Pero también salvación incluye prosperidad, muy bien. Y salvación incluye todo lo que amerite el ser librado de una situación difícil. Eso en el término soso. Sin embargo, cuando uno llega a Romanos 1:16, salvación, el Señor me salvó. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no voy para el infierno, ahora voy al cielo. Eso es impresionante, eso es correcto, pero no se limita solamente a esa definición. Entonces, un término griego y un término hebreo puede tener más de una definición. Diga conmigo, más de una definición. Muy bien. Y lo mismo pasa con el Ruach. El Ruach tiene al menos mínimo unas 7 definiciones. ¿Cómo le parece? Ruach tiene al menos unos 7 diferentes significados. ¿Cómo le parece? Dígame, ¿cómo le parece? Bueno, dígame algo más. ¿Cómo le parece que el término Ruach tenga al menos 7 diferentes significados? Interesante, tan interesante que yo quiero saber cuáles son esos 7 diferentes significados, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y comienzo por el último. El último significado, el último. Y creo yo que es el significado menos diciente
es el que encontramos en la Reina Valera 1960. O sea que el problema no es de inspiración, porque toda la escritura fue inspirada por Dios. El problema es de qué. Si no es de inspiración, entonces ¿es de qué? Lo están diciendo. ¿Es de qué? De traducción. Muy bien. Ahora, los traductores nos han hecho un gran favor, claro que sí. Imagínense si no tuviéramos nosotros la Biblia en nuestro idioma, ¿qué sería de nosotros? Pero pues ellos se dedicaron a traducir en la definición que más tuvieron a la mano. Lo que tenemos nosotros es una traducción, pero no es una paráfrasis de la Biblia. Si fuera una paráfrasis, pues usted encontraría, y el Espíritu de Dios, entonces diría, Espíritu es Ruaj y tiene al menos siete definiciones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y después seguiría el versículo 3, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pero entonces usted no tendría ese volumen, que ya es grueso de 66 libros, sino que si su Biblia no fuese una traducción, sino una paráfrasis, pues usted tendría que dedicar todo una estantería allá en su casa, armar una biblioteca para tener una paráfrasis. Y el tema es que si el cristiano común y corriente no lee la Biblia, que es una traducción, ¿usted cree que leería una paráfrasis? Si no lee la Biblia que le cabe en el bolso, si no lee la Biblia que le cabe en la maleta, ¿usted cree que leería una paráfrasis que nunca jamás le cabría en la maleta? Sino que tendría que dedicarse, realmente tendría que dedicarle toda una habitación en su casa para tener todos estos términos ahí listicos a la mano. Eso solamente lo haría entre 100 cristianos. ¿Cuántos cree usted? Entre 100 cristianos, ¿cuántos? Uno, y eso tendría que ser movido por el Espíritu de Dios, es decir, por el Ruaj. La séptima definición es la que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Ruaj significa espíritu. Y eso de espíritu significa ¿qué? Da la idea de ¿qué? Espíritu. Es que es espíritu. Póngase a pensar, es espíritu. En la definición básica y elemental de espíritu, si algo es espíritu, no se ve, ahí está, no se ve. O sea que es invisible. Invisible, no se ve. Definición que tenemos nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 2, que le da la idea del Espíritu de Dios. Bueno, la parte de Dios que no, la parte de Dios que es, se movía sobre la faz de las aguas. Algo impersonal, algo frío y algo distante. Lastimosamente desde Génesis capítulo 1, versículo 2. Esa es la definición que nosotros tenemos. Ahora la definición que sigue, voy de atrás hacia adelante, es decir, la número 6, es la que también la mayoría conocemos. Cuando le dicen a uno que el Ruaj desde el hebreo o el Neuma desde el griego, porque hay un término en el griego en el Nuevo Testamento para espíritu y es la palabra Neuma. Recuerde que esto es un griego, de donde sale el término neumatología. ¿Qué es neumatología? El estudio del Espíritu Santo. Todavía más frío. Todavía más frío. Póngase a pensar. Él es el Espíritu de Dios y en el griego es el neuma. El neuma. Y ellos estudian ¿qué materia? En la neumatología, que es el estudio del Espíritu de Dios. Todavía más difícil, más complicado. Estudiamos al Padre y estudiaríamos el amor del Padre, la elección del Padre, la predestinación del Padre, el Padre creador, el Padre que envió a su Hijo. Si estudiamos el Hijo en Cristología, pues del Hijo estudiaríamos su encarnación, su vida inmaculada, sus milagros, sanidades, liberaciones, como el Señor perdonó a uno, liberó al otro, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, sus mínimo 10 apariciones, su ascensión, se sentó a la diestra del Padre, allí intercede por nosotros y estamos esperando que regrese por su iglesia. Pero cuando hablamos o pasamos a hablar del Espíritu de Dios en la neumatología, le repito, si el término Espíritu de Dios ya es frío, el término neuma todavía más frío y el término neumatología todavía más frío. Pero esto hay que explicarlo. Cuando nosotros estudiamos el neuma, decimos que neuma, el término neuma, de donde salen palabras en castellano, como por ejemplo, sí, exacto. ¿Por qué? Porque de neuma sale neumático. Y un neumático es algo
que está lleno de aire, ¿no es cierto? Que está lleno de aire. Entonces, viento. Entonces, esa es la definición número 6. La definición número 6 tiene que ver con viento, lo cual tiene que ver con aire, tiene que ver con hálito, lo cual tiene que ver con aliento, lo cual tiene que ver con soplo. Pero póngase a pensar en esa definición. Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si usted se fija en la definición número 7, es la parte que no se ve de Dios, la parte invisible de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si es la definición número 6, entonces el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El aliento de Dios se movía sobre la faz, el hálito de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o el soplo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sigue siendo frío? ¿Sigue siendo impersonal? ¿Sigue siendo distante? Sí, porque es el viento de Dios. Pero entonces parece que no fuera Dios. ¿Por qué? Porque es el viento de Dios. Parece que no fuera Dios. ¿Por qué? Porque es el aliento, es el hálito o es el soplo de Dios. Le pertenece a Dios, pero parece que no, yo no pudiese tener ninguna clase de relación con ese espíritu. Aparte de que no lo veo, ahí sí cómo hago. Porque es que con Cristo, Cristo se encarnó, el verbo se hizo carne y sus discípulos pudieron tener relación con él. Se acercaron a él, lo tocaron. ¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Que dice la escritura que vino por detrás y tocó su manto, es decir, tenían contacto físico. Juan recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor Jesucristo, contacto físico. Pero si es espíritu, no voy a tener contacto físico. Y no voy a tener contacto con él a través de mis sentidos. O sea, no lo voy a poder ver, no lo voy a poder oír, no lo voy a poder palpar, nada de eso. Distante, ¿cierto? Pero es que no solamente es espíritu, aparte es viento. Pues como que peor. Y sin embargo, dése cuenta usted que estas son las dos definiciones que nosotros manejamos del ruaj, que es el mismo neuma. Ruaj se llama en el Antiguo Testamento, neuma se llama en el Nuevo Testamento. Y con eso hemos trabajado durante toda la vida, ¿cierto? Pero imagínense que falta la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera definición. Y estas definiciones, en la medida en que las estudiemos, van a ir convirtiendo al ruaj en algo cada vez menos frío, menos distante y más personal. El problema no está en la inspiración, repito, el problema está ¿en dónde? En la traducción. Y realmente el problema está en nosotros que no, excelente Germán, que no escudriñamos. Entonces vamos a la definición número 5. Esta definición número 5 es vida. Vida. Ruach significa vida. Sobre todo en esos textos donde se habla del aliento o el hálito. Porque siempre que se habla del hálito de Dios, se dice que es el hálito o el aliento de ¿qué? El aliento de vida. Compruébelo. Génesis 2:7, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí lo tiene. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, note, y sopló. Si es soplo, ¿qué definición es? Regáleme el número. ¿Qué definición es? La 6. La 6. Es soplo, ¿no es cierto? Es soplo. Alguno me dijo la 8. ¿Cuál 8? La vida. Y sopló en su nariz, mire lo que dice aliento. Mire, soplo aquí. Aliento aquí en la definición número 6, pero siempre que usted encuentra el término soplo o el término aliento o el término hálito o el término viento, ¿es viento de qué? Excelente, ¿es hálito de qué? ¿Aliento de qué? ¿O soplo de qué? Soplo de vida. O sea que mire que una definición lleva a la otra, ¿no es cierto? Es soplo, pero de vida. Es aliento, pero de vida. Sopló, y cuando Dios sopla, ¿qué da? Dios da la vida. No solamente lo encuentra en el Antiguo Testamento, sino que también lo encuentra en el Nuevo. ¿En dónde? En Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Dice así, porque la ley, miren Romanos capítulo 8, versículo 2, ¿cómo se llama el Espíritu de Dios? Léalo, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios en Romanos 8, 2? ¿Espíritu de qué? De vida.
Espíritu de vida. Y aunque en el Nuevo Testamento el término espíritu es el término neuma, si estuviésemos nosotros en el Antiguo Testamento, entonces diría el espíritu de vida es el ruaj de vida, indicando que una de las definiciones de ruaj es ¿cuál? La vida misma. La vida que Dios sopla. Cuando Dios sopla, da la vida. Pero esa acción, ¿quién la ejecuta? El ruaj. Porque por donde sopla el ruaj, ¿qué va dando? Vida. Nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos vida nueva, dice la Sagrada Escritura. Pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ¿quién nos dio vida? ¿Quién nos dio vida? Y decimos nosotros, el soplo de Dios, el soplo de Dios. Pero eso es impersonal, porque eso literalmente es como si Dios hubiese hecho así. Y tenemos que acordarnos que cuando la Biblia utiliza este tipo de terminologías, lo que está haciendo es usando una serie de metáforas o una serie de analogías. Es como un soplo, pero ¿es un soplo? Es como un soplo, pero ¿es un soplo? La Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. La gente entiende que realmente, literalmente, ese día sopló un viento. Y ahí no dice eso, porque aparece el término ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cómo de un viento recio que soplaba? ¿Cómo? ¿Era un viento? No. Cuando dice cómo, lo que está haciendo es que en el versículo, excelente. Y así me gusta que hable duro. Una comparación. Lo que pasó ese día era semejante, parecido, ¿sí? Comparable a un viento, pero literalmente no sopló un viento. El Espíritu de Dios es como el viento, pero no es el viento. Cuando la Biblia dice que Dios sopla, ¿sí? No es literalmente un tómelo, sino que realmente está hablando es de la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo en la traducción que tenemos nosotros, dígalo en griego. En griego, el neuma, no se desconcentre, y ahora dígalo en hebreo, el ruaj. El término que aparece ahí en Génesis 1:2 es ruaj. Nosotros decimos espíritu, la Biblia dice ruaj. Nosotros decimos espíritu, el término hebreo o la Biblia hebrea dice ruaj. Nosotros decimos viento, soplo, aliento o hálito, y la Biblia hebrea dice ruaj, para que entendamos que sí es la parte invisible de Dios, que no lo vamos a ver, y como no lo vamos a ver, ¿qué necesitamos para poder tener relación con Él? Piénselo por un momento. Como no lo vemos porque es espíritu, porque es invisible, ¿qué necesitamos para poder tener relación con Él? Con alguien al cual no vemos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Quién dijo fe? Fe. Usted necesita la fe para poder creer en lo que no ve. Usted necesita la fe para poder tener comunión con alguien que usted no va a ver. No va a ver, pero ahí está. Note lo que vamos aprendiendo al mismo tiempo, tanto del Ruach como de nosotros. Él es invisible, no lo voy a ver. ¿Qué necesito yo? Necesito fe. Ahora otra definición: viento, aire, hálito, aliento, soplo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Dice Juan capítulo 3 versículo 8, otra vez la comparación con el viento, indicando que no lo ve, pero de la misma manera que usted no ve al viento, no puede negar la existencia del viento. ¿Por qué? Porque lo siente, porque usted ve los efectos del viento aunque no lo ve. Algunos dicen, yo no creo en lo que no veo. Entonces usted no puede creer ni siquiera en la existencia del viento. ¿Por qué? Al viento usted no lo ve, pero cree que existe. ¿Por qué? Porque nota sus efectos, nota su movimiento. Dígale a los ingenieros que desarrollaron la energía eólica que el viento no existe. A ver qué le dicen ellos. Le repito, dígale a los ingenieros que desarrollaron la energía eólica. ¿Cuál es la energía eólica? Sí, pues la que a partir del viento se transforma en otras clases de energía. Dígale a esos ingenieros que la energía eólica no existe. A ver qué dicen ellos. ¿Qué le dicen? Que está chiflado, que está loco.
¿Usted alguna vez ha visto el viento? Pregunta el escéptico, y el ingeniero dirá, pues yo nunca he visto el viento, pero sí veo, noto, he comprobado los efectos, he comprobado lo que hace. ¿Alguna vez ha visto al Espíritu de Dios? Diga, no, pero creo, yo veo los efectos. ¿Quién es el único que puede convertir a alguien? El Espíritu de Dios. ¿Alguna vez ha visto al Espíritu de Dios? ¿Quién es el único que puede transformar a alguien? El Espíritu de Dios. ¿Ha visto al Espíritu de Dios? Nunca. ¿Quién es el que sana en el nombre de Jesús? El Espíritu de Dios. El que libera, el Espíritu de Dios. El que nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas. El Espíritu de Dios. ¿Ha visto al Espíritu de Dios? No. Que le diga a un escéptico, a un cristiano convertido, que no creo en el Espíritu de Dios porque nunca lo he visto. Usted le dirá, loco. ¿Por qué? Porque aunque yo tampoco lo he visto, es evidente que está presente porque veo en mi vida sus maravillas, porque veo en mi vida sus efectos. Amén. Muy bien, porque cuando Él se mueve, cuando Él sopla semejante al viento que no veo, va dejando el efecto. ¿Cuál efecto? El efecto de la vida. Que el Espíritu de Dios toque un cuerpo que está siendo comido por el cáncer. ¿Y qué ocurre con ese cuerpo? Si el Espíritu de Dios trabaja en ese cuerpo, el Espíritu de Dios sopla en ese cuerpo, ¿qué pasa con un cuerpo que está carcomido por una enfermedad? Hay sanidad, porque cuando el viento sopla, el efecto es la vida. Esto lo va volviendo personal, ¿no le parece? Ahora, si veo a una persona cautiva, exagerémoslo, tiene una legión me llamo porque somos muchos. Y ponga dentro de ese individuo unos 2000 demonios más o menos. ¿De quién estoy hablando? Del endemoniado gadareno. Pero si el Espíritu de Dios pasa por ahí, ¿qué ocurre con esa cautividad? Hay liberación. O sea, el Espíritu de Dios no lo puedo ver, pero sus efectos, en este caso la vida, sí la puedo ver. Y digo, aquí está el Espíritu del Señor, aquí está el Espíritu de Dios. Si yo estaba en la más grosera ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, pero ahora soy un conocedor del Evangelio, soy un conocedor de la doctrina y doy mi vida por la convicción que tengo de ese libro que es la Biblia. ¿Quién pasó por ahí? ¿Quién sopló ahí? El Espíritu de Dios. ¿Por qué antes yo hablaba y renegaba y maldecía de las cosas de Dios y ahora soy un defensor del Evangelio? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que no lo veo, muy bien, causó el efecto y ahora tengo convicción. Y no solamente lo creo, sino que lo predico, creí por lo cual hablé. De modo que como antes que yo era un enemigo del Evangelio, ahora yo predico el Evangelio. Eso es efecto del viento, es efecto del ruaj, diga ruaj. El ruaj pasa por ahí y va dejando el efecto. ¿Cuál es el efecto? Definición número 5. ¿La qué? La vida, muy bien. El Señor dijo que Él vino a traer ¿qué? Vida. Cristo vino a traer vida, muy bien. Pero ¿quién es el que ejecuta esa vida? O aplica esa vida, o implanta la vida que Cristo ganó para nosotros. El Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor. ¿Relación o no relación? ¿Qué dice usted? Claro que sí. ¿Se puede la comunión o no se puede la comunión con el Espíritu de Dios? ¿Qué dice usted? Pero por supuesto que sí. ¿Puede usted encerrarse en un cuarto, puertas cerradas, a tener comunión con el Espíritu de Dios, sí o no? Claro que sí. ¿Se acuerda de la definición número 7? No espere ver nada, porque es espíritu. Sin embargo, dígale: Señor, entendí hoy que tú eres espíritu. Yo no te veo, pero aquí estás. Y no solamente estás, definición número 6, sino que eres como el viento. Yo puedo sentir tus efectos. Y yo sé, Señor Dios, que uno de esos efectos que tú haces sobre mi vida, o que causas sobre mi vida, que aplicas sobre mi vida, es ¿cuál? Definición número 5. La vida. Todo lo que el Espíritu toca, el Espíritu lo vivifica. Diga, vivifica. Usted lo encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 11, por favor. Romanos 8, 11. Léalo. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿en quién mora el Espíritu de Dios? Muy bien, pero no como si fuese en un
avión rumbo a Japón, sino aplíqueselo usted. ¿En quién mora el Espíritu de Dios? En mí. Muy bien. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, note lo que dice, vivificará, diga vivificar, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué entiende usted? Que todo lo que el Espíritu toca, lo encuentra la palabra. Todo lo que el Espíritu de Dios toca, ¿lo qué? Lo vivifica. Ahora vaya conmigo a este texto. Miren, no lo tengo en el cuaderno, pero el Espíritu de Dios es el que ordena. El Espíritu de Dios es el que pastorea. Vaya a este texto. Eso es Isaías, capítulo 32, versículo 15, para que se dé cuenta que todo lo que el Espíritu de Dios toca, lo vivifica. Y todo es todo. Isaías 32, 15. A la velocidad del relámpago. Gracias. Isaías 32, 15. Dice así: hasta que sobre nosotros, lo tiene grande, hasta que sobre nosotros se ha derramado ¿quién? Dígalo en hebreo. El ruaj, hasta que sobre nosotros se ha derramado el ruaj de lo alto. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu de Dios se derrama desde lo alto sobre un individuo? Mire lo que dice: y el desierto se convierta en campo fértil. Diga conmigo fertilidad. En este caso, ¿qué está tocando el ruaj? Porque está hablando de fertilidad. Esto nos interesa a todos. Por favor, ¿qué está tocando en ese versículo el Espíritu de Dios? ¿Sobre qué está soplando el Espíritu de Dios en ese versículo si el texto habla de fertilidad? ¿Qué está tocando? Fertilidad. ¿Qué está tocando? Fertilidad, fértil. ¿Qué está tocando? En una cultura como la israelita, ¿qué está tocando? Dígalo fuerte. ¿Qué está tocando? Fertilidad. Es que no le escucho. Puede que lo esté diciendo. ¿Qué está tocando? Pero ¿qué está? Fertilidad, fértil. Una persona fértil. Bueno, puede que esté tocando el cuerpo. No podía tener hijos y ahora tiene hijos. Pero ahí está hablando de otra cosa. La tierra. Y al hablar de la tierra está hablando de ¿qué? Al hablar de la tierra está hablando de ¿qué? Del fruto. Está hablando de ¿qué? Está hablando de trabajo. Está hablando de prosperidad. Está hablando de dinero, está hablando de finanzas, está hablando de proyectos. De eso está hablando ese versículo. Y dice el texto que cuando el Espíritu, el ruaj, se derrama desde lo alto, el desierto se convierte en ¿qué? En un campo fértil, porque todo lo que el Espíritu, incluyendo el trabajo, todo lo que el Espíritu toca, incluyendo el dinero, todo lo que el Espíritu toca, incluyendo los negocios, ¿qué pasa con eso? Prospera. ¿Usted lo cree? Beneficios de tener comunión con el ruaj. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Llamativo o no llamativo? ¿Personal o no personal? ¿Poderoso o no poderoso? Si estoy en una situación en la cual yo necesito vida, pues yo sé en quién está la vida. Definición número 5. ¿En quién está la vida? Tengo una parte de mi cuerpo que mírala cómo está, necesita esa parte de mi vida. ¿Qué hago yo? Pues buscar al Espíritu. Yo necesito que el Espíritu de Dios, que no lo, pero que es como el viento que se mueve, que el Espíritu de Dios, buscarlo para que se mueva sobre esa pierna que está coja, sobre esa vida laboral, cónyuge, esposo, esposa, hijo, hija, familia, salud, trabajo, dinero, espiritualidad, proyectos, puertas cerradas. Todo está cerrado, todo es como un desierto. No importa por qué, porque si el Espíritu de Dios desciende sobre todas las puertas cerradas, ¿qué pasan con todas las puertas cerradas? Eso, el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil, porque mire que va por niveles, y el campo fértil se ha estimado ¿por qué? Por bosque. ¿Qué tanta es la prosperidad que da el ruaj? ¿Qué tanta es la vida que da el ruaj? ¿Qué tanta es la vivificación? Romanos 8:11 que da el ruaj. ¿Quiere otro versículo con respecto a esto? Solamente para el que lo quiera. ¿Quiere otro texto con respecto a esto? ¿A quién le importa? Levante la mano si le importa. Excelente, muy bien. Otro texto, también Isaías. El texto es el siguiente. Isaías 44,
Versículos 3, 4 y 5. Mire, ahí los tiene. No estaban en el bosquejo de hoy, no tenían por qué haber sido predicados, pero que el Espíritu de Dios haga en este lugar lo que Él quiera. Isaías capítulo 44, versículo 3 dice así: porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Agua sobre el sequedal. Bueno, está hablando de agua sobre el sequedal. Hasta el momento no está hablando del ruaj, ¿no es cierto? Y después dice, y ríos sobre la tierra árida. Bueno, está hablando de ríos sobre la tierra árida. Hasta el momento no está hablando del ruaj. Pero a continuación dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. O sea que sí está hablando ¿de quién? Del ruaj. O sea que aquí el Espíritu de Dios es comparado a aguas que se derraman sobre el sequedal, y el Espíritu de Dios es comparado a ríos que se derraman sobre la tierra árida. ¿Y qué ocurre cuando las aguas se derraman sobre el sequedal? ¿Qué ocurre cuando los ríos se derraman sobre la tierra árida? ¿Qué ocurre cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre tu generación? A continuación dice, y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Aquí de qué está hablando? Generación, renuevos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la familia, está hablando de los hijos. No, pero es que ese hijo ya no tiene ninguna solución. Y el ruaj dice, démelo a mí. Ese marido no tiene solución. Esa esposa no tiene solución. Le aseguro que no tiene solución. Y el ruaj se levanta y dice, démelo a mí. Esa mamá, ese papá, usted dice, no, eso está más condenado, eso está más en el infierno, eso no tiene ninguna solución. Y el ruaj dice, no hable así, porque yo estoy aquí, déjemelo a mí, búsqueme a mí. Que si yo me derramo sobre esa generación, que si yo voy y toco a esos renuevos, versículo 4, por favor, y brotarán entre hierba. O sea, ¿qué le pasa a esa generación? Brotarán. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese esposo? Brotará. ¿Qué le pasa a esa esposa? Brotará. ¿Qué le pasa a ese trabajo, ese negocio que usted dice, no, eso ya no hay nada que hacer con ese negocio? Dice, brotará. ¿Por qué brota? ¿Por qué reverdece? ¿Por qué germina? ¿Por qué? Porque el ruaj está ahí. Yo no puedo hacerlo, pero el Espíritu de Dios sí lo puede hacer. Es que ahí está la clave. Asuma que usted no puede. Diga, yo no puedo. Pero el ruaj sí puede. Y si el ruaj sí puede, yo no puedo, pero el ruaj sí. Y si él sí, entonces ¿qué hago yo? Ahí está. Entonces ¿qué hago yo? Dilo fuerte. Pues yo lo busco. O sea, salgo de lo impersonal, de lo frío, de lo distante, porque ahora yo entiendo quién es el que tiene el poder para sanar, prosperar, liberar. En la definición número 5, para la vida, muy bien, Luna. Romanos 8:11, para vivificar mi vida. Cualquier área se lo estoy demostrando. ¿A quién le está hablando el ruaj en este momento? ¿A quién le está hablando el Señor en este momento? Sí, a mí me está hablando el Señor en este momento. Yo no puedo hacerlo, pero Él sí puede. Yo no puedo hacerlo, pero el ruaj tiene todo el poder. Él sí puede. Yo no puedo cambiar ese familiar, yo no lo puedo hacer. No me puedo cambiar a mí mismo. ¿Cómo voy a cambiar a otra persona? Pero el ruaj sí puede. La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. O sea, ¿quién es el que nos cambia? La Biblia dice que somos nacidos por voluntad del Espíritu. Él sí puede. Él sí puede. Yo no puedo abrir las puertas, yo no puedo transformar mi economía, yo no puedo transformar mi nivel económico, yo no puedo salir de deuda, yo no puedo, pero Él sí puede. Si yo lo busco, y Él prometió, haréis, y Él me anhela, dice la Escritura. Así que no es que Él no quiera, es que yo no quiero. No es que Él no quiera, es que yo lo anhelo tan poquito, lo busco tan poquito, lo quiero tan poquito, que me quedo solamente en que ese espíritu no lo veo y en que es como el viento, o sea, impersonal. Ni lo busco, ni le hablo, ni lo llamo, ni lo invoco, ni me interesa, ni me importa, y sigo viviendo una vida fría, vacía, sin Él, sin su comunión, sin su relación. Y ahí están las consecuencias. ¿Quién lo entiende? ¿Y a quién le está hablando el Señor?
La Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios le da. En el griego es, hable conforme a las palabras que el neuma le da. En el hebreo es, hable conforme a las palabras que el ruaj le da. Y cuando ocurre esto, y es el ruaj es que el que habla, y el que le habla a su pueblo, independientemente del instrumento, usted no me mire a mí, puede ser usted aquí parado y el ruaj hablando a través suyo. Dígame amén. Puede ser usted aquí parado y el ruaj hablando a través suyo, pues usted llega a estas revelaciones, usted llega a estas verdades. Y usted dice, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito. Le estoy hablando de vida. Miren, no hemos podido salir de ahí. Y si no hemos podido salir de ahí, es porque aquí necesitamos vida, ¿o no? No necesitamos vida. Tenemos vida eterna, pero hay áreas que no han sido todavía vivificadas. Dígame si no hay casos que usted dice, ya no sé qué hacer. Usted no sabe qué hacer, pero el ruaj sí sabe qué hacer. El Señor siempre sabe qué hacer. Todas las cosas son posibles para Él. Él es el Dios de los imposibles. Nosotros vivimos de imposibilidad en imposibilidad. Tiene todas las puertas cerradas, yo no sé qué hacer, pero el ruaj dice, yo estoy aquí. Búsqueme a mí. Enciérrese en su habitación, pero no con el celular, apáguelo. No con ese teléfono, no con ese aparato, que a veces es un maldito aparato. Cuando nos roba la comunión con el Señor, le estamos dando un uso malo, es maldito en ese momento. Si lo utilizáramos para lo que lo tenemos que utilizar, pues realmente tendríamos comunión con el Espíritu. Cierra usted la puerta y busca al ruaj, busca al Señor y le dice, Señor, aquí estás y yo vengo a buscarte porque tú eres la vida y tú me puedes vivificar. Y si usted intercede por alguien y le pide al ruaj que toque a ese alguien, que hace el ruaj, ahí está la clave de la intercesión. Pero para eso usted debe tener comunión con el Espíritu de Dios. Diga, comunión con el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios 13:14 dice, la comunión del Espíritu sea con todos vosotros, la comunión. Pero si yo no sé quién es el Espíritu, ¿cómo voy a tener comunión con Él? Mire, algunos han dicho en la definición número 7, cuando encuentran que ruaj significa espíritu, algunos han dicho que eso es como un fantasma, o sea, fantasmagórico. Y en algunas Biblias, se lo aseguro, en algunas Biblias, usted no encuentra el término espíritu, sino fantasma, el fantasma santo. Ahí sí que peor. Sí, Génesis 1:2, y el fantasma de Dios se movía, el fantasma de Dios, así que yo no quiero tener relación con ningún ¿qué? Con ningún fantasma, eso es pura ¿qué? Pura ignorancia. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, y eso es pura estrategia del diablo, porque es que el diablo sabe en dónde está el poder. Y si lo mantiene a usted alejado de la fuente de poder, pues dice, ahí lo tengo anulado. Ahí lo tengo destrozado y lo tengo destruido. El diablo no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Pero si usted entiende todo esto y sale de aquí a aplicarlo, desde aquí, desde el culto, usted lo comienza a aplicar, usted dice, ahora sí ya no hay diablo, ahora sí ya no hay demonio, ahora sí ya no hay puerta cerrada que me pueda hacer frente. ¿Por qué? Porque aunque yo no puedo, Él sí puede. ¿Quién? Muy bien, en el hebreo, ¿quién? El ruaj, porque cuando usted dice espíritu, se está limitando solamente a una definición. Y Dios requiere que a partir de ese momento usted lo deje de conocer solamente como el espíritu y lo comience a conocer en toda su totalidad como el ¿qué? Como el ruaj. Pasemos a la definición número 4. La definición número 4 es actividad. Actividad. Lo cual revela ¿qué? Si está activo, ahí está, excelente, moviéndose. ¿Qué es lo que usted encuentra en Génesis 1:2? Volvemos. Génesis 1:2 dice, excelente, muy bien, aquí está el Señor, obvio. Se movía, movimiento. Movimiento, movimiento. Porque ahí dice, el Espíritu de Dios ¿se qué? Se movía. Entonces es un espíritu, algo que yo no veo, pero que se mueve. ¡Qué terrible! ¿No es cierto? Póngase a pensar. Es el espíritu que se mueve. Es algo que yo no veo, pero que se mueve. ¿Para dónde se mueve? Yo no sé. ¡Qué terrible! Ahora, cuando se mueve, ¿qué hace? Cuando usted comienza a tener las definiciones, usted comienza a entender. ¿Se mueve haciendo qué? ¿Está activo haciendo qué? Definición número 5. Dando vida. Dando vida. Haciendo milagros. Si yo lo busco, Él se mueve. Es más, si yo le estoy buscando es porque Él se movió primero. Acuérdese lo que dijo Juan. Yo le amo a Él, ¿por qué? Porque Él me amó primero. O sea que si yo le estoy buscando a Él es porque Él me está buscando a mí.
Él es el que despierta mi espíritu para que yo lo busque. Señor, aquí vengo a buscarte, no sé si tú quieras encontrarte conmigo. Y el Señor dice, yo estoy aquí desde hace rato esperando lo que usted llegue. La Biblia dice, el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo le parece eso? El Espíritu Santo a usted le anhela celosamente. Le anhela, ¿cómo así? Le anhelo. Y celosamente quiere decir que quiere estar conmigo, que quiere pasar tiempo conmigo, que quiere que yo esté a solas con Él. Y celosamente, ¿qué quiere decir? Para Él, eso, para Él solamente. El Espíritu está diciendo, yo lo quiero a usted para mí solamente. Esos tiempos para mí solamente. Y Dios está diciendo, usted pasa demasiado tiempo con su marido, usted pasa demasiado tiempo con su esposa. Recuerde que Él tiene esposa, haga como si no la tuviera. Pero como si no la tuviera, ¿qué quiere decir? Claro, porque le toca dejarla ahí sentadita e irse a meter ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Lo mismo se puede aplicar. Si tiene esposo, no solamente en femenino, en masculino, si tiene esposo, haga como si no lo tuviera. ¿Pero por qué? ¿Porque se va a ir de descarada la sinvergüenza? No, sino ¿por qué? Muy bien, mi amor, como le diga, papi, como quiera que se exprese, lo voy a dejar ahí sentadito. Mire su partidito de fútbol, porque llegó el momento poderoso. ¿Cuál es el momento poderoso? El momento de ir a mi cuarto, cerrar la puerta. Celular no me llevo, ahí lo dejo, no me interesa. Voy a meterme con el Ruaj, voy a buscarlo, voy a tener comunión con Él. No lo veo, pero lo voy a sentir. Lo voy a buscar de tal manera que Él se va a mover, y por donde Él se mueva siempre va a dejar vida, vivificación. Mire, esa familia no cambia usted sentándose con ellos a mirar televisión, a comer crispeta. Si usted cree que esa punta de crispeta que la familia cambia, está equivocado. La familia cambia por un poder sobrenatural. La Biblia cambia por un poder que no es de este mundo. La Biblia cambia, la Biblia dice, 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Sino en poder. Ellos no cambian a punta de consejos. Yo le he dicho y le he dicho y le he dicho y le he dicho. Pues deje de decirle, mi señor, deje de decirle, mi señora, y métase con el ruach. Guarde silencio allá y abra la boca con el ruach. Pídale a Él, interceda por ellos, y se va a dar cuenta cómo ese poder que usted no ve, pero que está ahí, fluye en ellos y los salva y los cambia y los transforma. Y usted se va a dar cuenta y va a ir descubriendo poco a poco el gran poder del Espíritu Santo. Excelente, muy bien. Actividad, el Señor se mueve. Nunca está quieto. Desde la primera mención del Espíritu Santo en la Biblia, Génesis 1:2, se está moviendo. Nunca está quieto. Qué impresionante. Nunca está quieto. Del Padre se dice que reposó, terminó la creación y al séptimo día reposó. Del Hijo se dice que en la cruz del Calvario dijo, consumado es, subió a los cielos y ¿qué hizo? Se sentó, reposó. Pero del Espíritu de Dios nunca se dice que reposa. Está en continuo movimiento. Está en continua actividad. Usted que se cree diligente, usted que se cree hiperactivo, pues le tengo que hablar en esta tarde de alguien que es más hiperactivo que usted, de alguien que es más activo que usted. ¿Quién? Dígalo en griego. Griego. Dígalo en hebreo. Muy bien. Así que yo creo que yo me muevo mucho. El Espíritu de Dios dice, usted es un lento. Y si usted no se mueve, pues si quiere caminar con el Espíritu de Dios, le toca comenzar a moverse. Porque todo lo que el Espíritu de Dios toca, ¿lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Muy, le da vida acá. Muy bien. ¿Y acá qué? Todo lo que el Espíritu de Dios toca, ¿qué? Lo pone a mover. Un trabajo, eso no, se estancó, se murió el negocio. Pero si el Espíritu de Dios lo toca, lo mueve, lo pone a mover. Una familia, no, yo creo que esto está acabado, destruido. Yo creo que esto es como para un divorcio. Y yo creo que mis hijos van a ser consumidos y destruidos completamente, o por el alcohol, o por la droga, o por el homosexualismo, o por la depravación, o por lo que sea. Y el Espíritu de Dios dice, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo hablando así? Si yo vivo en usted, y si yo vivo en usted, lo que toco le doy vida. Y si le doy vida, característica de algo que está vivo, movimiento. Por eso vida, y la anterior es movimiento, actividad. Porque todo lo que el Señor toca lo vivifica. A ver, el Señor resucitó a Lázaro, ¿cierto? Estaba muerto, o sea, inactivo.
no se movía, pero lo resucitó. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió de la tumba a brincos de copetón, dice la Sagrada Escritura, porque estaba completamente vendado, amortajado. Así que ¿cómo salió? Pues tenía que ser a punta de brincos. Pero mire que hay movimiento. ¿Movimiento hacia quién? Hacia Cristo. Ore por ese marido, usted va a comenzar a ver movimiento. Movimiento del Espíritu sobre él y movimientos de ese marido aceptando, acercándose, postrándose, rindiéndose a los pies del Señor Jesucristo. Lo que usted no puede hacer, es que no puede. ¿Quién sí lo puede hacer? Por eso Jesucristo dijo, yo no los dejaré solos. ¿Por qué? Mire, esto no lo dice, pero es paráfrasis. Yo no los voy a dejar solos. ¿Por qué? Porque es que ustedes solos. ¿Sí lo entiendo? Mire, yo a usted no lo voy a dejar solo. ¿Por qué, Señor? Te lo digo de frente. Porque es que usted solo se vuelve un 8. Dígalo, no puede hacer nada. Dígalo, de acuerdo a su expresión. Usted solo pierde el rumbo. Ay, no, poetas en la congregación. Usted solo pierde el rumbo. Soy como un barquito de papel que va derecho a naufragar. Socórrelo. Corrígele. Bien, poeta, muy bien, excelente. Pero es que yo solo soy una bola. A ver, ¿cómo lo decimos? Soy inútil, no lo puedo hacer. Me vuelvo un 8. Me estanco. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Por eso no los voy a dejar solos. Entonces, ¿a quién nos vas a mandar? Y Cristo dijo, mire, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, al Neuma, al Ruach. Y Él con ustedes, ¿cierto? Ustedes con Él. Ustedes no pueden, pero Él todo lo puede. Vida, movimiento. Si quiere vida, si quiere movimiento, ¿a quién tiene que buscar? Definición número 3. Definición número 3. En el hebreo, ruach significa energía. Lo mismo de Génesis capítulo 1, versículo 2. Porque es que si hay movimiento, tiene obligatoriamente que haber ¿qué? Energía. Si no hay energía, no hay movimiento. ¿Cierto? Miren su casa, se fue la energía. ¿Qué pasó? Pues sí, en una empresa se fue la energía. En una empresa, en una fábrica. ¿Qué pasa? Todo se para, ¿cierto? Todo se detiene. Entonces, esa energía, qué impresionante. Aquí es donde decimos, ese espíritu yo no lo veo, pero sus efectos yo los siento. Y aquí es donde aparecen las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque es un tema de energías. Es un tema de energías, pero eso parece que fuera, no, eso parece que fuera nada. Esto es Biblia. Eso es Biblia. Dios es energía. La Biblia es clara al decir que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la ciencia es clara al decir que para que esto se creara, se tuvo que haber puesto en marcha una ley y otra ley y otra ley y otra ley que corresponden a la física. Y que para que esas leyes se pusieran en marcha o se dieran origen o comenzaran a moverse, primero un movimiento, una energía tuvo que haber producido los demás movimientos. Eso dice la ciencia. Y los discípulos de los científicos dicen, wow. Pero en Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la energía que puso en movimiento todo el resto fue la energía ¿de quién? Ahí está, energía. ¿El qué? El ruach. Puede decir ruach o ruach. ¿Cómo lo quiere decir? Muy bien. Una confidencia. En mis tratos con el Señor a solas, muy pocas veces yo le digo a Él Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Yo lo llamo a Él por el término hebreo, ni siquiera por el término griego, aunque el griego yo a veces lo llamo mi paráclito, pero yo lo llamo a Él mi ruach. Ruach. ¿Por qué? Porque cuando utilizo el término ruach y comienzo a acordarme de lo que Él es y de lo que Él hace,
Esa comunión con el Espíritu se torna ¿cómo? Muy bien, siga. Más fuerte, muy bien, siga. Más confiable, Señor. Más afectiva, muy bien, pero al mismo tiempo más ¿qué? Más fuerte, más ¿qué? Más íntima, muy bien, pero más ¿qué? Más más poderosa, por supuesto. Es que una cosa es decir, Espíritu de Dios, llena mi. Y otra cosa es el ruaj. Y si es el ruaj, solamente imagínense. Es que hay vida, hay movimiento, hay actividad. Por eso algunos se asustan. ¿De verdad que el Espíritu de Dios se puede manifestar en un lugar? ¿Cómo es que se puede manifestar si nunca se queda quieto? ¿Cómo es que se puede manifestar si es energía? ¿Cómo así que se puede manifestar si es como el viento? Obvio, es como intentar detener el viento. Va, aparece allá afuera, se detiene. ¿Y qué le dice el viento si pudiera hablar? Tonto, ¿cierto? Es más, voy a llamar más viento y ¡pim! Para el piso se fue. ¿Sí ve cómo es que funciona? Que si el Espíritu se puede manifestar, obvio, no solamente se puede, es que se manifiesta. Ahora yo, ¿lo puedo forzar? ¿Lo puedo obligar? ¿Cómo así? Es el ruaj. ¿Quién puede forzar al ruaj? ¿Quién puede obligar al ruaj? Nada. Yo dependo de su gusto, de su voluntad y de su anhelo. Gloria a Dios, me anhela celosamente. Ese llamado al corazón que dice, quiero tener comunión contigo. Y a uno le toca despedirse de los presentes porque es necesario ir a tener comunión con el ruaj. Le dedica mucho tiempo a los amigos, a las amigas, lastimosamente. Y sus amigos, sus amigas solamente le pueden causar un momento de diversión o un momento de crispetas. Pero no le pueden causar momentos poderosos y transformadores de su vida y de los que le rodean. De modo que este es un llamado, y vamos hasta ahora en el punto, bueno, nos quedan 2 puntos solamente, pero este es un llamado ¿a qué? Dese cuenta. Va incluido en el mensaje, pero es un llamado ¿a qué? Porque una cosa es recibir la teoría y otra cosa, aplicarla. Entonces un llamado ¿a qué? ¿A quién le están despertando ganas? Bueno, esta tarde o esta noche. Ahí fue. ¿Ahí fue qué? Esta tarde ¿fue qué? Esta noche en mi casa ¿fue qué? Si el espíritu, si el ruaj no es un término frío, sino que es un término cálido, personal, íntimo, quiere tener comunión conmigo el espíritu, pero es que ¿quién soy yo para que semejante personaje quiera que yo me encierre en un cuarto con él a solas y tenga comunión con él? ¿Quién soy yo? Póngase a pensar en eso. Ahora, ¿para qué quiere que yo me encierre con él? ¿Para qué quiere que yo tenga comunión con él? ¿Cómo para qué será? Pues escoja cualquiera. ¿Para qué? Para darme vida, escoja cualquiera. ¿Perdón? Energía, muy bien. Sin fuerza, yo creo que voy a desistir, yo creo que no soy capaz. Y el ruaj dice, búsqueme, porque yo lo pongo en movimiento, yo le doy energía, yo le doy poder. Los 120 estaban escondidos en un cuarto, en un segundo piso, el famoso aposento alto, acobardados, sin energía, sin poder, sin movimiento. Cuando el Espíritu de Dios vino, ¿los puso en qué? Los puso en movimiento. Y llevaron el evangelio, de cuenta, Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los capítulos, los puso en movimiento y los puso a llevar el evangelio ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Cuando el ruaj toca algo, lo mueve. Señor, te pido que toques estos negocios. ¿Y qué comienza a pasar? Ríos sobre la tierra seca, aguas sobre el sequedal. El desierto se convierte en un ¿qué? En un bosque. Eso cuando el Espíritu de Dios. Pero si yo llamo al vecino, ¿cómo haré para levantar el negocio? El vecino dirá, la misma le iba a preguntar. En caso de que usted tenga un vecino así como ñero, pero creo que ninguno. 2, segunda definición. Segunda definición. Esta. Desde el hebreo, el término ruach significa etéreo. Etéreo. ¿Etéreo? Sí, etéreo. Que es una de las más fascinantes. Etéreo. ¿Qué es algo etéreo? Etéreo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa?
¿Perdón? Sí, etéreo. Mire, etéreo significa intangible, pero existente. Usted dirá, dejémoslo en etéreo. ¿Y qué es algo intangible? Exacto, no lo puedo tocar. Usted dirá, pero eso es como la definición número 7 de espíritu. No, porque aquí estamos hablando de algo intangible, no lo puedo tocar, o sea, es espíritu, no lo puedo tocar, pero existente. ¿Cómo qué? El ejemplo que da el diccionario es como el viento o, más ejemplos, sus pensamientos. Sus pensamientos, ¿son tangibles o son intangibles? Intangibles, porque ¿los puede tocar? Hagan el favor y me trae mañana una bolsa de pensamientos. Tráigame un tarrado de pensamientos. Pero existen, existen. ¿Y usted sabe que existen? ¿Está seguro que existen? Ejemplo, los sentimientos. Tráigame un tarrado de sentimientos. El novio cursi le dice a la novia cursi, te traigo en este tarrito mi corazón. Dígale a la bobalicona esa que no le vaya a recibir ese tarro. No, que no le va a recibir ese tarro. No, es que continuemos. Intangible pero existente como los sentimientos. Intangible pero existente como qué, como la voluntad. ¿La puede usted tocar, agarrar, abrazar? No, pero existe. Claro, con ella yo tomo decisiones. Entonces mire que hay cosas en la vida que son intangibles pero son existentes. Ahora, esa es la definición que da el diccionario. Usted dirá, ¿se sigue pareciendo a las 7? No. Porque cuando el diccionario dice, mire, algo etéreo es intangible pero existente como los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y pensamientos, sentimientos y voluntad los tiene ¿quién? El hombre. O sea, ¿quién? Pensamientos, sentimientos y voluntad los tiene ¿una qué? Una persona. Lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios es etéreo, por lo tanto, es intangible pero existente, por lo tanto, tiene pensamientos, por lo tanto, tiene sentimientos, por lo tanto, tiene voluntad, por lo tanto, el Espíritu de Dios es una. ¡Qué maravilla! Es una persona, en mayúscula lo pongo acá. Eso significa etéreo, que es una persona. ¡Qué impresionante! O sea que aquí no está, mire, energía y actividad. Energía, pero no es una energía. O sea, no, no es eso. No es eso. Sí, algunos se imaginarán entonces, como cursor, el de Automan. Pero el Espíritu de Dios no es cursor. ¿Qué es eso? Sí, algunos están desde el if hacia adelante. Aparte de que Automan tampoco tuvo muchos capítulos. ¿De qué me está hablando? Ay, averígualo, eso es historia patria. Pero no, no es como si fuera un cursor, ¿sí? Espíritu de espíritu, no, eso no es. Eso no puede estar en su cabeza. Porque, aunque decimos que es energía, en el punto 2 decimos que es una persona. Y al ser una persona, decimos que es una persona que tiene energía. ¿Qué tanta energía? Pues es el Espíritu de Dios, o sea, es el Ruach de Elohim. ¿Qué tanta energía tiene? Tiene toda la energía. Toda la energía. Y llegamos a la definición número 1. Usted dirá, pero la 2 no es la más importante. No. La más importante es la número 1. Y yo le voy a dar ideas y usted llega a la conclusión. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A continuación dice, Job capítulo 33, versículo 4. Búsquelo por favor. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Que dice Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Ruach se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Dese cuenta, el Espíritu de Dios me hizo, haciendo, porque siempre está haciendo, porque es activo, porque es movimiento. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí usted comienza a sacar conclusiones. La primera definición. La primera definición, crear, pero para crear, ¿qué se necesita? Ahí lo dice. Para crear, ¿qué se? Vida, pero vida ya la tenemos, es la definición número 5.
¿Qué necesita? Soplo ya, pero ya lo tenemos en la número 6 y tenemos que ubicar en la número 1. ¿Qué se necesita? Excelente, muy bien. ¿De qué habla? De poder, pero no solamente poder, está hablando de qué. Ahí dice, eso, omnipotencia. Omnipotencia. Ruach significa omnipotencia. ¿Y qué significa omnipotencia? Omni es todo y potencia significa poder, indicando que el Ruach tiene todo el poder. Cuando usted se encierra en un cuarto con el Ruach, usted ha entrado en contacto con quien tiene todo el poder. Dígame cómo cambia la relación. Si él tiene todo el poder, piensa en su marido. Si él tiene todo el poder, piensa en su esposa. Si él tiene todo el poder, piensa en sus hijos. Si él tiene todo el poder, piensa en las puertas cerradas. Si él tiene todo el poder, piensa en los proyectos. Si él tiene todo el poder, piensa en el estado de salud. Si él tiene todo el poder, piense en las proyecciones que tiene. Él tiene todo el poder. ¿Cambia o no cambia? De cuando decíamos, Espíritu de Dios, vengo a tener comunión contigo. Oh, Señor, te necesito tanto, te amo tanto, bendigo tu nombre. Amén y amén. A entenderlo no solamente como el Espíritu, dése cuenta, sino entenderlo como el Espíritu de Elohim. El soplo de Elohim, la vida de Elohim, la actividad o el movimiento de Elohim, la energía de Elohim, la persona de Elohim y la omnipotencia de Elohim. ¿Cambia o no cambia? Eso dice Job, capítulo 33, se lo pongo acá, Job, capítulo 33, versículo 4, pero le doy otro versículo. ¿Cuál versículo? El de Job, capítulo 26, versículo 13. Job 26, 13. Dice, su espíritu adornó los cielos. ¿Quién adornó los cielos? ¿El espíritu? Uy, políglotas. ¿Quién adornó los cielos? El espíritu. Wow. El neuma. Wow. ¿El qué? El ruaj. ¿Qué hizo él? Aparte de que me dio vida y el soplo del omnipotente me hizo. Cuando dice soplo, definición número 6, está hablando del ruaj, pero está unido a la omnipotencia porque su soplo es omnipotente. La definición número 1, la más importante. Su espíritu adornó los cielos. Esa, la parte A. Como se puede dar cuenta usted, y si usted gusta, dentro de 8 días nos adentramos más profundamente en los asuntos del Ruaj. Porque la idea es que usted lo pueda conocer un poco más a fondo. Muy bien, no un poco más, a fondo. Porque si el Ruaj es la parte invisible de Dios, el soplo de Dios, la vida de Dios, la actividad de Dios, la energía de Dios, la persona de Dios, la omnipotencia de Dios, yo necesito urgentemente conocerlo, porque en la medida en que lo conozca, relaciónelo con la comunión. En la medida en que lo conozca, relaciónelo con la comunión. En la medida en que lo conozca, mi comunión va a ser mejor, va a ser más profunda. En la medida en que usted conoce a una persona, el trato con esa persona mejora sustancialmente. En la medida en que lo desconozca, hola, ¿qué más? Y chao. Creo que hasta el momento la relación de algunos con el Espíritu Santo había sido así. Hola y chao. Señor, te invoco en este momento y amante, te bendigo y tu poder, Señor, y guíame, Señor, y dirígeme. ¿Yo qué más le digo? Si es que ni lo conozco. ¿Cómo no lo va a conocer? Es el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Pero después de esto, yo creo, ¿cierto? Que el entendimiento se sacude, el corazón se sacude, el espíritu se sacude y digo yo, bien, mire, el Espíritu de Dios es el administrador, el dispensador y el ejecutivo.
¿A qué se dedica un ejecutivo? Como su nombre lo indica. A ejecutar. Es el ejecutivo de la omnipotencia de Dios. Todo lo que tenga que ver con poder o con omnipotencia, remítase por favor al Ruaj. Todo lo que, cualquier caso de poder, cualquier caso de milagros, cualquier caso de sanidades, de transformaciones, de conversiones, de liberaciones, cualquier caso de eso, por favor, diríjase a la oficina del Ruaj. Allá toca. Allá toca. ¿Pero por qué? Y dirá la persona, porque yo soy el celador. Vaya para allá, para la oficina del Ruaj. Allá lo atienden y allá es donde se manifiesta el poder del Señor. Un fondo musical ahí, por favor. Muchas gracias. Santo Señor, bendito Dios, tú eres el Ruaj, Señor. Mi Dios, en lo mejor de la capacidad tú mismo has desarrollado en mi vida, he tratado, Señor Dios, de presentarte hoy como lo que eres según la Sagrada Escritura, mi Dios. O al menos es el intento, al menos es el comienzo, mi Dios. Al menos es el comienzo, el presentarte. Un fondo, por favor. Al menos es el comienzo, mi Dios, es el inicio, es el intento, mi Dios, de presentarte sin letra, sin voz. Un fondo, gracias. Bendito Señor, Rey de gloria, te buscamos en esta hora, mi Dios. Te buscamos en esta hora. Queremos tener comunión contigo. Queremos iniciar la comunión contigo. Queremos iniciar la relación contigo. Tú despiertas nuestro espíritu, mi Dios. Tú despiertas nuestro corazón, despiertas nuestro anhelo para buscarte, Señor Santísimo. Tú estás en este lugar. Es imposible que no estés. Y estamos hablando de ti. Solamente tú conduces a una persona a los pies del Señor Jesucristo. Solamente tú lo puedes hacer, nadie más lo puede hacer. Tú eres el poder de la Trinidad. Es la omnipotencia de la Trinidad. Persona magnífica, maravillosa, intangible, pero piensas, sientes, tienes voluntad, te contristas, te enojas, te amigas, te contentas, tienes comunión, tienes relación. Ahí donde usted se encuentra, abra su boca y búsquele. Él es energía, Él es poder, Él es movimiento. Búsquele, ahí donde usted está. Yo no puedo forzar una manifestación de su espíritu, pero es que yo no necesito forzarla, porque Él quiere hacerla. Porque siempre que Él se mueve, hay una manifestación, y una manifestación que causa vida. Siempre que Él se mueve, hay una manifestación que causa vida. Cierre sus ojos y búsquele. Abra su boca. Ruaj. Si necesita utilizar los 7 puntos que usted aprendió hoy, úselos en su comunión. Ruaj. Yo no te había conocido así. Y sí, hasta el momento eras algo no tan personal para mí, algo más bien distante y frío, pero a partir de ese momento la cosa cambia. Ruaj, un gran misterio. Ruaj, una gran revelación. Ruaj, una gran bendición. Estamos abiertos a ti, Santo Espíritu de Dios. Estamos abiertos a ti, fuerza, energía, poder omnipotente. Estamos abiertos a ti, Señor. Búsquele. Todo el mundo buscándole en este lugar. Nadie sin buscarle. Nadie sin buscarle. Si usted no necesita de Él, está bien, no le busque. Si usted no necesita vida, está bien, no le busque. Si no necesita ser vivificado, está bien, no le busque. Si no necesita de su energía, está bien, no le busque. Pero si necesita de su toque, pero si necesita de su poder, pero si necesita de ese poder transformador, pero si necesita de esa persona maravillosa, el cual fue enviado por el Señor Jesucristo para que no estemos solos. Si usted lo necesita y usted lo recibe como el enviado de Jesucristo, entonces abra su boca y búsquele.
Santo Espíritu, Ruaj divino. Bendito Señor, yo no te veo, pero no necesito verte porque tengo suficiente fe dada por ti mismo, Señor, para creer en ti, para creer que estás en este lugar y para creer que nos tocas hoy. Ven sobre todos, ven sobre todos. ¿Qué tal si le dice: ven sobre mí, toca mi vida? Póngase de pie, por favor. Toca mi vida hoy. Aquí donde estoy, Señor, lléname. Lléname, manifiesta tu presencia. Manifiesta tu presencia, Señor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Ruaj y de poder. Porque siempre que estás tú en algún lugar se manifiesta tu poder. Siempre que hay poder tuyo, tú estás ahí. Tú estuviste ahí. Póngase de pie, cierre sus ojos. Reciba al Ruaj. Deje que el Ruaj venga sobre usted. Que el Espíritu de Dios venga sobre usted. Que el poder, la energía, la vida venga sobre su vida. Dígale: tócame. Yo te recibo, Señor. Yo te recibo. Yo te recibo, Señor. Yo te recibo en mi vida, Señor. Yo te recibo y yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más, mi Dios. Yo quiero conocerte más, mi Dios. Yo quiero conocerte. Yo quiero acercarme a ti cada vez más, mi Dios. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Acercarme más. Manifiesta tu presencia como el viento, mi Dios. Levante un aplauso al Señor de gloria, que ha enviado su Santo Espíritu a vivir con nosotros, a estar con nosotros. Nos ha dado su poder, nos ha dado la solución. La solución está en nuestra mano. Tú eres la solución, Santo Espíritu de Dios. Llénanos, Señor Dios. Eres fuerza, energía, potencia, omnipotencia, mi Dios, en nuestras vidas. No nos sentimos solos, no estamos huérfanos. No estamos desprotegidos. Teniéndote tú a mi lado, Señor Dios, soy poderoso porque tú eres poderoso. Tu omnipotencia está de mi lado, Señor Dios. No hay desierto, no hay puerta cerrada, no hay caso irremediable, Señor. No hay caso imposible contigo, mi Dios. Y yo lo creo, bendito Señor. Ahora te ruego, Señor, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendición sobreabundante sobre cada diezmista, sobre cada ofrendante. Que derrames bendición sobreabundante sobre cada persona, mi Dios, que cumple contigo, mi Dios, que aparta, mi Dios, lo que tú pides en la Sagrada Escritura, lo que tú exiges en la Sagrada Escritura para sostener tu obra, mi Dios. Son diezmos, ofrendas que son vistos por el Ruaj. Diezmos y ofrendas que son vistos por tu Santo Espíritu, mi Dios. Y el Espíritu de Dios está listo, está presto para tocar esa economía, ese trabajo, esa inversión, ese negocio. Porque ese diezmo y esa ofrenda viene de las manos de una persona generosa y de una persona que entiende que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Si usted necesita un sobre, levante su mano, con mucho gusto le facilitan ese sobre. Si no necesita ningún sobre, Espíritu de Dios, te pido que toques los negocios, te pido que toques los trabajos, te pido que toques las empresas, te pido que toques los sueldos, te pido que toques las economías, las finanzas de cada uno aquí, Señor Dios. Lo hemos visto en tu palabra, mi Dios, tu Espíritu se derrama, Señor Dios, y viene fertilidad, Señor Dios, viene progreso, viene prosperidad. Tú lo tocas todo, Señor. Tócalo todo en nuestras vidas, mi Dios. Toca estos trabajos, toca estas finanzas, toca estos negocios, toca estos proyectos, mi Dios, por los cuales oro en esta hora. Extiende tu mano, Ruaj, haz milagros aquí. Glorifica al Señor Jesucristo a través de milagros, a través de señales, prodigios, a través de abrir las puertas que están cerradas, Señor Dios. Cuando humanamente hablando ya no se puede hacer nada, tú sí puedes hacerlo, Señor. Muévete en esa vida, Señor. Muévete en el nombre del Señor Jesucristo. Liberamos milagros, desatamos milagros, señales, prodigios, cambios de vida y transformaciones en el nombre del Señor Jesucristo. Puede pasar al frente, depositar su diezmo,